Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Bueno, oremos, ¿sí? Señor, una vez más te damos gracias. Disfrutamos cada domingo estar juntos como iglesia, vernos. Nos une algo a todos en común. El deseo de que el nombre de nuestro Señor sea puesto en alto, tu gloria, exponernos a la palabra de Dios, disfrutar de la comunión. Cuántas bendiciones y privilegios. Y ahora en este tiempo abrimos la Escritura, precioso libro, corto pero con mucho para nosotros también. Lo estudiamos, lo predicamos porque reconocemos su inspiración, que es relevante para nosotros, que es tu voz hablándonos, corrigiendo nuestras vidas, conduciéndonos a los pies del Salvador, fortaleciéndonos. Bueno, tú sabes, oh Dios, cómo venimos delante de ti y sabes también lo que necesitamos. Entonces confiamos en que tu Espíritu toma la Escritura y la aplica en los corazones y produce cambios tremendos. Gracias, oh Dios, pedimos que bendigas este tiempo de predicación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el año 1993, el doctor James Dobson escribió un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Básicamente fue escrito para alentar a aquellos que sufren pruebas y quebrantos que no pueden comprender. Aquellos que se preguntan ¿por qué la enfermedad, el divorcio, el rechazo, la muerte o la tristeza han de llegar a nuestra vida cuando estamos tratando de servir al Señor? Y en la introducción del libro cuenta brevemente la historia, un poco acerca de la vida de un joven llamado Chuck Fry. Bueno, dice el autor, era un joven muy inteligente, de 17 años. Poseía altas dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de secundaria con los grados más altos de su clase, entró a la universidad donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. La competencia para que alguien fuera aceptado en una facultad de medicina era muy grande en ese tiempo y lo sigue siendo hoy. En ese entonces yo era profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, donde cada año recibían 6.000 solicitudes y solamente 106 alumnos eran aceptados. Eso era algo típico de los programas autorizados de estudios médicos en esa área. Continúa el autor. A pesar de que las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo, con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo
y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. Pregunta el autor del libro, ¿no? ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck entonces? ¿Y cómo podría tenerlo para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida? A pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia, consagrados a Dios y de fieles amigos. Muy claramente el Señor les dijo no a todos. Pero, ¿por qué? Bueno, casos como el de este joven Chuck Fry, hay miles, ¿no? Hay muchos. Y probablemente algunos de ustedes lo hayan vivido de cerca con algún allegado, familiar, amigo. O te ha tocado vivir algo parecido, sin morir obviamente, porque estás acá, pero de manera personal, ¿no? En alguna enfermedad o algo grave. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cuál es el propósito detrás de esto, de sufrimiento y dolor? ¿Qué sentido tiene que se haga de esta manera? ¿No puede hacerse de otra manera, logrando los mismos objetivos, pero evitando todo este desconcierto y sufrimiento y que nos preguntemos sin respuestas ¿por qué? ¿Puede ser? El profeta Habacuc es un hombre que estaba preguntando ¿hasta cuándo y por qué? ¿Hasta cuándo su Dios estaría en silencio e inactivo? ¿Y por qué él tiene que vivir esa decadencia moral y espiritual del pueblo de Dios si Dios tiene el poder para revertir esa situación de manera inmediata? ¿Lo puede hacer? Por supuesto, ¿no? Cualquier situación de dificultad, él en un soplo lo cambia todo. Y creo que en parte tiene razón el profeta. En parte, ¿no? Porque él no comprende todo aún. Dios puede cambiar tu lamento en baile, en un instante. Así dice la escritura del Salmo 30:11. Él puede desatar tu cilicio y vestirte de alegría. Si Él es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, según Romanos capítulo 4. Los lectores de las escrituras saben, ¿no? Que Dios ha salvado en ocasiones a su pueblo Israel sin necesidad de que estos levanten la espada. Dios enviaba a su ángel, 2 Reyes 18-19, y este se encargaba de que el ejército enemigo se mataran los unos entre ellos mismos. En ocasiones lo único que tenía que hacer el pueblo del Señor era despojar el botín, ¿verdad? Dios puede hacer eso. Sin embargo, este es el punto. Hay ocasiones en las que Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Cosas desconcertantes, ¿verdad? Dios lo hizo, Dios lo hace. El día de hoy lo sigue haciendo. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, ¿no? Todo lo que padeció Job, ¿recuerdan la historia? ¿No te desconcierta eso? Él ni siquiera estaba al tanto de que Dios había tenido una charla entre Satanás y entre ambos y a ver si él era justo, si no era justo y había que probarle o no y él no sabía nada de eso. Es decir, no era consciente de que estaba siendo probado. Ahora, ¿no creen ustedes que se podría haber probado a este hombre justo de otra manera? Sin necesidad de perder a los hijos, sin necesidad de perderlo todo. Pienso que sí. Piensen también en Abraham. ¿No es escandaloso lo que Dios le pide? ¿Era necesario ir con su hijo, su unigénito, hasta determinado lugar, atarlo y sacar un cuchillo y estar casi a punto de sacrificarlo? Desconcierta lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Para qué? Si Dios conoce los corazones y conocía el corazón de Abraham, por lo menos yo no le encuentro sentido y me desconcierta. Y ni hablar de lo que Dios le pidió al profeta Ezequiel que él hiciera en el capítulo 4 de su libro, versículo 4 al 6.
se cuenta allí, mejor dicho, Dios le ordena que se acueste sobre su lado izquierdo durante 390 días para simbolizar los años de la iniquidad de Israel. ¡Qué escandaloso! Luego debía acostarse sobre su lado derecho durante 40 días para simbolizar los años de la iniquidad de Judá. Imagino que lo hacía por periodos, ¿no? Y no que estuvo todo el tiempo así, pero uno se pregunta, ¿qué es esto? Muy desconcertante, por lo menos para nosotros. Ahora, tratar de entender con nuestra mente, con nuestra mente finita, ¿no? Cómo opera Dios es un trabajo duro e imposible, ¿no? Tratar de entender la mente de Dios no está en nuestra capacidad. Lo mejor que podemos hacer en esas ocasiones es sujetarnos a su soberanía, aceptar lo que Él permite sin que nosotros lo entendamos y asombrarnos de quién es Él. Esas cosas entenderá Habacuc al finalizar su libro. Bueno, titulo el mensaje "Cuando lo que Dios hace nos desconcierta", como le habrá pasado a la familia y allegados de Chac, este joven que mencionamos al principio, y como sucede con Habacuc. Eso es lo que pasa con este profeta. Él tiene una queja, él tiene dudas, él cuestiona lo que está viviendo y espera que Dios le conteste de cierta manera. En esta porción Dios rompe el silencio y le contesta. Pero la respuesta de Dios lo desconcierta más aún, todavía, más de lo que él ya estaba. En primer lugar, hermanos, noten lo que Dios se propone hacer en los versículos 5 y el comienzo del 6. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos. Hasta aquí nomás. Aunque no leemos aquí Jehová me respondió, como en el capítulo 2, versículo 2, entendemos que Dios, quien en su momento parecía estar en silencio, aquí responde, habla al profeta. Y responde también todo lo que nosotros nos planteábamos el domingo pasado. Dios siempre está activo, Dios siempre escucha las oraciones, y Él no era ajeno a lo que su pueblo estaba atravesando por causa del pecado, y menos aún indiferente al clamor del profeta. Se tomó su tiempo, sí, pero no indiferente. Entonces hace saber no solamente a Habacuc, sino a toda la nación aquello que va a hacer. Notamos el cambio al plural en el versículo 5. Mirad entre las naciones. Ese es un oráculo para toda la nación. Otras versiones añaden luego, la segunda parte del versículo, quedad estupefactos, atónitos. Bueno, el Señor dice que hará algo, en nuestras palabras, que le dejará los pelos de punta a cualquiera que oyere el mensaje, ¿no? Será algo no difícil de creer, sino duro de aceptar. Y nos preguntamos, ¿por qué el pueblo estaría asombrado y atónito por lo que Dios haría? El versículo 6 nos explica que el Señor castigaría a su pueblo y lo haría utilizando a los caldeos como instrumentos. Es un poco cómico hasta acá lo que está sucediendo en este ida y vuelta entre el Señor y su siervo el profeta, ¿no? Porque Habacuc dice: Dios, hace algo, no seas indiferente a lo que nos pasa. Y Dios le responde: bueno, esto voy a hacer. Y al profeta lo desconcierta completamente aquello que Dios se propone hacer y objeta una vez más, porque él no se esperaba semejante respuesta de parte del Señor. Ida y vuelta por lo menos 4 veces hasta que finaliza entendiéndolo y adorando. Ahora, no hay nada nuevo en esto que Dios le estaba diciendo a Habacuc. De hecho, no hay nada nuevo en lo que Dios haría en su pueblo. Alguien puede preguntarse, ¿qué es lo asombroso de lo que Dios va a hacer? Si en la misma ley de Dios nos encontramos pasajes como 2 porciones, voy a leer: Levítico 26, 14 al 17, y luego Deuteronomio 28. Dice la primera cita: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos,
e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y noten esto, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y la cita de Deuteronomio 28, 25, también como consecuencia de la desobediencia, dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y a estas porciones añadimos las profecías de los siervos del Señor que ya habían anunciado que el pueblo caería por su rebelión ante sus enemigos, los caldeos, ¿no? Entonces, si estas cosas les son conocidas, si saben cómo actúa Dios, ¿por qué el asombro y el desconcierto, sobre todo para su siervo el profeta? ¿Qué es lo que le descoloca a este hombre? Bueno, hermanos, recuerden que el profeta esperaba un avivamiento en su pueblo. Eso es lo que él quería y deseaba que Dios hiciera. Él lo vivió. Reinaron Manasés, solamente menciono a 2, hubo otros. Reinó también su hijo Amón. Reyes escandalosos que hicieron un desastre con el pueblo, guiando todo hacia la impiedad, hacia la idolatría, apartando al pueblo de los mandamientos del Señor. Luego que estos mueren, vino Josías, y con este se vivieron días felices, días de reforma, días de avivamiento. ¿Por qué? Sencillamente se tuvo en cuenta la palabra de Dios y era otro el ambiente en el pueblo. Y como explicamos el domingo pasado, luego de la muerte de Josías, el pueblo otra vez en ese espiral descendente de decadencia moral y espiritual. Entonces, ahora Habacuc espera buenos días otra vez. Por eso ora. Pero esta vez los planes del Señor no son levantar a un Josías cualquiera para provocar un avivamiento y hacer reformas. No. Él va a levantar una nación en peores condiciones morales y espirituales que Judá para castigar a esos. Eso, como quien dice, le voló la cabeza a Habacuc. Y está completamente desconcertado, como se ve mejor, que lo veremos próximamente en los versículos 12 al 17. Otra de las razones del desconcierto del profeta por la respuesta del Señor, pero como parte de un todo, ¿no? Seguramente tiene que ver con el hecho de que los judíos en sus mentes estaba latente el pacto davídico. De la descendencia de David se levantaría uno que sería Salvador. La Escritura dice eso, ¿no? Los evangelios dicen que de Belén, tierra de Judá, saldría aquel que sería el guiador que apacentaría el pueblo de Israel. Y si son llevados cautivos y destruidos por el enemigo, ¿cómo se cumplirá eso? A esto le agregamos, ustedes saben, los israelitas tenían un alto sentido de orgullo nacionalista, ¿no? Que nuestra capital sea destruida, imposible, papá, diría alguien. Tenemos el templo, acá está la presencia del Señor. ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? De hecho, recuerdan que falsos profetas profetizaban que el templo no sería destruido, que ellos vencerían a los enemigos, etcétera, etcétera. Y un último factor, en cuanto al enemigo, era difícil de creer que en tan poco tiempo Babilonia lograra tantas hazañas militares. Pero así fue, hermanos. Entre el 614 y el 605, este ejército derrotó a los asirios y a los egipcios, dos grandes potencias, ¿no? Es decir, en un periodo corto de tiempo pudo lograr estas hazañas. Entonces, sumando todo, sí, es difícil de creer aquello que Dios iba a hacer. Por eso el desconcierto de Habacuc. Como notan, estoy tratando, utilizando una palabra moderna, ser empático con Habacuc. Quiero entenderlo, lo que él piensa y por qué también siente de esa manera. Quiero entender su desconcierto. Sin embargo, la historia bíblica, hermanos, nos muestra que para Dios
no hay nada difícil. Es decir, si hiciera todo esto que se propone hacer, de alguna manera él puede solucionar los aparentes problemas que pueden surgir si lo ejecuta, ¿no? Él podría utilizar a los caldeos, él puede hacer estragos en su pueblo y aún así seguir conservando un remanente para que sus promesas se cumplan a perfección. De hecho, con el diario del lunes, eso es lo que él hizo, ¿no? Dios podría haber permitido que Abraham no detuviera el cuchillo y sacrificara a su hijo Isaac, y luego idearse otro plan para ejecutar el plan. ¿Lo podría hacer? Por supuesto que sí. Y Abraham también creía eso. Por eso estaba dispuesto a sacrificarlo. Según Hebreos 11, Abraham creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo Isaac aún de la muerte, ¿no? ¿Podría haber hecho eso? Sí. O podría también darle otro hijo más, a pesar de que tenían más de 100 años. Podría, seguro que sí. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Entonces, Dios puede utilizar a los caldeos para castigar a su pueblo. Dios puede, hermanos, valerse de muchos instrumentos para aleccionar a su pueblo. ¿No utilizó un burro, un asno, para hablar al vidente Balaam? ¿Sí? Entonces, ¿no podría utilizar a una nación pagana para enseñarles algo a estos que se habían apartado de él? Seguro que sí. Y Habacuc tiene que entender esto, el plan de Dios. Gracias a Dios, más adelante lo entiende, ¿no? Ahora, noten esto. No es que la nación violenta de Babilonia vendría contra el pueblo del Señor así porque sí, ¿no? Haciendo lo que se le antojara, ¿no? Dios mismo está tomando los hilos. Él dice, haré una obra en el versículo 5. Y en el 6, he aquí yo levanto. Entonces, no hay suerte, hermanos, no hay azar. Lo único que hay es la voluntad de Dios ejecutada. Eso es lo que está pasando aquí. Hay soberanía de Dios guiando todos los acontecimientos, ¿no? El pueblo va a sufrir, por supuesto. Ahora, esto no los exime de la responsabilidad que ellos tienen. Ellos pecaron contra Dios, sí. Ellos dejaron los mandamientos del Señor, sí. Se alejaron de Él, sí. Bueno, aquí las consecuencias. Otra vez vemos esto, ¿no? La soberanía de Dios en acción y la responsabilidad del hombre también aquí. Spurgeon, hablando de esto, decía, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Como que siempre van de la mano estas dos cosas. Y acá están también. Por un lado está la responsabilidad del hombre, el pecado del pueblo, la sed de conquista de los caldeos, la impiedad del corazón, el hambre y sed de guerra que tiene esta nación sanguinaria. Pero por otro lado está la soberanía de Dios guiando a esta nación, permitiéndole hacer esto, lo otro no, cuándo, cómo y por qué. Así que el pueblo no es víctima, son responsables de sus acciones, pero Dios es soberano también, ¿no? Ahora, volviendo al punto, ¿cómo no pensar en nuestras vidas, ¿no? Tratando de aplicar esto un poco a nuestro contexto. Creo que al igual que Habacuc, hay ocasiones en las que Dios hace algo en nuestras vidas que nos desconcierta completamente, ¿no? No nos queda otra que preguntarnos ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿No se puede hacer de otra manera? A veces por nuestra propia rebelión, por la dureza de nuestros corazones, como que Dios no tiene más alternativa que levantar a los caldeos para que entremos en razón y veamos nuestra condición y así nos arrepintamos. Es decir, si no entendés por las buenas, los profetas, la escritura, los hermanos, los cultos, tendrás que entender por las malas. ¿Cuáles son las malas? Situaciones que nos dejarán atónitos, alguna mirada de cerca a la muerte, alguna rebelión de los hijos, alguna enfermedad en el cuerpo. Dios puede valerse de muchos instrumentos para disciplinarnos. Y así volvemos otra vez nuestra mirada a Él, ¿no? Por supuesto que sí. La historia de Israel, hermanos, básicamente se desarrolla así. El pueblo se aparta del Señor, Dios le envía juicio, plagas, invasiones, cautividad, pero antes los llama al arrepentimiento y como no hacen caso, persisten, bueno, viene la disciplina. Continúa, se vuelven a Dios y Él envía sanidad o envía jueces que lo liberen y así sucesivamente.
vez tras vez, ¿no? El escritor de Hebreos dijo: es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Así que la vara de corrección es un instrumento que Dios utiliza, ¿no?, para moldearnos a nosotros. Eso es lo que va a hacer con su pueblo. Ahora, también es cierto lo siguiente: hay ocasiones en las que padecemos sin necesariamente haber incurrido en una transgresión. Eso es cierto también y bíblico. Ser justos también conlleva tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo un hombre experimentado en dolor, ¿no?, como lo fue el apóstol Pablo en Hechos 14. Y también hemos dicho que Habacuc, él no es parte del pecado del pueblo. Al menos eso parece indicar el libro. Pero él padece igual. Su estado de ánimo está alterado, él está mal, él está confundido, está desconcertado, cuando él no había hecho absolutamente nada. Pero es el mismo Dios quien levanta la persecución, a lo mejor no como castigo, pero sí para pulir algo en nuestras vidas. Aprender a confiar en Él puede ser crecer en la fe, aferrarnos a la soberanía de Dios y descansar. Yo estoy seguro que Habacuc, con el diario del lunes, ¿no?, una vez que terminó todo, hubiera dicho cuando aprendió lo que aprendió: si es necesario padecer todo esto, con tal de conocer más de cerca a Dios, con tal de tener una visión más profunda de Él, entonces adelante Dios, que vengan los caldeos, los asirios, los egipcios y cualquiera, si me sirve a mí para conocerte más, que venga lo que tenga que venir. Me hace pensar en el atribulado John Bunyan, tanto en tanto lo citamos al escritor del Progreso del Peregrino, ¿no? Él fue un hombre que padeció mucho en las prisiones, pero posteriormente él escribe que, de alguna manera, con tal de experimentar en su vida otra vez las consolaciones que el Señor le dio, él estaría dispuesto, hasta parecía que invocaba tribulaciones, con tal de estar cerca del Señor como lo estuvo cuando él estaba en prisión, ¿no? Qué impresionante eso. Por eso, hermanos, corresponde, ¿no?, que en situaciones de desconcierto nos examinemos. No sea que el pecado nos esté alejando del Señor y su mano amorosa se alza contra nosotros para que nos volvamos a Él. Pensalo, querido hermano. No siempre se trata de ataques de Satanás a tu vida, que el mundo se volvió en tu contra, o nadie puede entenderte. No, no siempre es así. Puede ser la vara del Señor que te dice: volved, estás mal, no estás caminando conmigo, esto es consecuencia de tu rebelión. Puede ser, ¿por qué no? El Señor, hablando por el profeta Jeremías, decía al pueblo, justo antes de que se dé esta invasión de la que estamos tratando aquí en Habacuc, en el capítulo 25: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Así que es un buen ejercicio examinar, ¿no? ¿No se habrá alzado la mano del Señor contra nosotros por pecado que no queremos confesar? Sí, es probable. O también es válido, en el caso de que no haya pecado, pero sí padecimiento, que nos preguntemos: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Estoy desconcertado. ¿Por qué esta situación? Hermanos, cuando la duda, cuando el desconcierto es sano, ¿sí?, no hay nada mañoso detrás de eso, como en el caso de Habacuc, un desconcierto sano, Dios se muestra a nosotros, revelándose e impactándonos. Dios lo hace, porque sabe que no lo estamos haciendo de pillos, ¿no? De verdad estamos mal y queremos entender algo. Warren Wiersbe dijo: Dios le dio a Habacuc una revelación, no una explicación, porque lo que siempre necesitamos en tiempos de duda es una nueva visión de Dios. El Señor no nos debe ninguna explicación, pero se revela gentilmente a sí mismo y su obra a aquellos que le buscan. Fin de la cita. ¿Notan que el Señor no le explicó a Habacuc por qué está haciendo lo que hace? No, solo dice aquello que hará.
que es asombroso y punto. En verdad, hermanos, no necesitamos una explicación de todo lo que nos pasa. Necesitamos solamente confiar en la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace y por qué lo está haciendo también. En segundo lugar, hablemos ahora un poco sobre el instrumento que Dios utilizará para castigar al pueblo. Notemos la fiereza de los caldeos. La segunda parte del versículo 6 en adelante. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Este es el instrumento que Dios utilizaría para castigar a su pueblo. Lindos nenes, ¿no? Lindos nenes. Tratemos de desglosar los versículos. Ahora, la descripción de cómo son los caldeos es sencilla, aunque hay algo poético, pero en verdad es escalofriante lo que se dice de esta nación, ¿no? Se ve que tienen hambre y sed de conquista, insaciables, son feroces, no reconocen juez alguno, sino a sí mismos, según el verso 7. Como si hoy en día no adoptaran ningún tratado de paz. Ellos tienen su ley, que es ir para adelante y destruir todo, y así lo van a hacer. Lo hacen de una manera rápida, sus conquistas son precipitadas. Según el verso 8, sus caballos serán más rápidos que leopardos. ¡Wow! Se dice que los leopardos alcanzan una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora en pocos segundos cuando tienen que cazar a una presa, ¿no? Cuando hay hambre le dan con todo. Algunos dicen que hasta 90 kilómetros, bueno, no sé. Ahora, entendemos que se habla de manera figurada acá, ¿no? Para decirnos que vienen apresuradamente. Puede ser 1 año, 2 años, pero están ahí, a las puertas. Además, hemos leído que esto sucederá en vuestros días, como dice el versículo 5. Es decir, esos que están oyendo el mensaje de Habacuc, lo van a ver, ¿no? Lo van a palpar, y eso es tremendo. También se asemejan a lobos nocturnos. La imagen, hermanos, es de animales feroces, como que durante todo el día han pasado hambre, y a la noche los sueltan para salir a cazar. Imagínense eso, ¿no? Para buscar comida. También volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esto es parte de lo que nosotros hemos leído en Deuteronomio 28, hablando de las consecuencias de la desobediencia de Israel. Dice 28, 49 y 50. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Así eran los caldeos, hermanos. Y con esa fiereza y prontitud venían hacia Jerusalén. Continúo. Recogerá cautivos como la arena, dice el versículo 9. Increíble, ¿no creen eso? Los logros de este ejército. Todo lo que han conquistado y tan rápido. Y eso es lo que pasará con Judá más adelante cuando se cumpla el ataque, ¿no? Y el pueblo del Señor es llevado cautivo. Los lectores de la Escritura saben, ¿no?, acerca de las 2 deportaciones que sufrieron los de Judea. El primero, obviamente por mano de Nabucodonosor, año 597, tomó Jerusalén, llevó a Babilonia a los miembros más prominentes de la sociedad, incluyendo al rey Joaquín y algunos nobles, artesanos también, ¿no? La segunda deportación, año 586, destruyeron el templo en esa oportunidad y miles fueron llevados cautivos. Esto más los otros que habían tomado cautivos. Impresionante, ¿no? Cómo se cumple a cabalidad
la profecía. Siempre que se utiliza la figura, ustedes saben, de la arena del mar, es para hablar de un número incontable, ¿no? Grande en cantidad. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, dice el versículo 10. Ustedes saben cómo eran tratados los reyes prisioneros en aquel tiempo, ¿no? Una vez estudiando el libro de Jonás aquí, mencionamos un poco lo que los ninivitas hacían con los prisioneros y sobre todo con los reyes. Era horroroso lo que hacían. Las ejecuciones eran tremendas para que todos los puedan ver. Ahora, ¿recuerdan la historia? Sedequías, quien es el rey de Judá, cuando todo esto se cumple, ¿qué hizo Nabucodonosor con él? ¿Nadie recuerda? Le sacó los ojos. Pero antes había degollado a sus hijos en su presencia. Eso hacían, ¿no? Por eso escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Bueno, la historia completa está en Jeremías 39, después la leen, ¿no? Alguien dijo que una de sus prácticas era poner a los reyes capturados en jaulas y exhibirlos como animales. Qué amenaza tan feroz, ¿no?, para el pueblo del Señor. Y por último, finaliza la campaña militar relámpago y devastadora. El verso 11 dice que atribuyen su fuerza a su Dios. Es un tanto difícil la traducción de este versículo. Hay una pequeña diferencia con otras versiones de la Biblia. Pero el consenso dice que hacían un ídolo de su propia fuerza. Y no tanto que atribuían a su Dios pagano sus victorias, como parece dar a entender nuestra Reina Valera, ¿no? La NBI, la Biblia de las Américas, traducen, creo que mejor el versículo: son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. O hace de su poder su Dios. Es decir, son completamente arrogantes por la fuerza que poseen, ¿no?, y por las conquistas que pueden alcanzar. Ahora, imagínate, ¿no?, escuchar esto. Todo lo que va a venir a tu nación. ¿No es para horrorizarse, hermanos? Por eso también parte del desconcierto de este hombre llamado Habacuc, ¿no? Pero bueno, a veces Dios hace cosas, hermanos, que nos desconciertan, ¿no? A veces lo hace. ¿Y qué haremos cuando lo haga? O si lo está haciendo en este momento. ¿Patalear? No sirve de nada, ¿no? Autoconvencernos de que, bueno, todo va a estar bien. Declarar de manera positiva, eso es falsa doctrina, ¿no? No sirve de nada. Cuestionar a Dios, eso es de necios. Lo mejor es adorar y confiar. Si Él sabe lo que hace, eso es lo mejor. Nosotros no le entendemos, pero Él sí. No quiero adelantarme al final de la historia, pero eso es lo que pasará en la vida de Habacuc, ¿no? ¿Sí? Bueno, unas últimas observaciones al texto de hoy, tratando de aplicar esto a nuestras vidas, ¿no? Primero, se ve en estos versículos y en los que ya hemos leído, ¿no?, y con toda la historia también, ¿no ven ustedes aquí la justicia de Dios? ¿Notan la dureza de Dios contra el pecado? Por eso viene lo que viene. A lo mejor a alguno le parece demasiado levantar una nación impía como Habacuc, sanguinaria, solo para corregir el pecado del pueblo. Viejo, no se puede hacer de otra manera, sin necesidad de vivir lo que vamos a vivir. Se podría haber aleccionado al pueblo de una manera no tan dramática, pero probablemente se deba a que no entiendas la justicia de Dios. Él aborrece el pecado, porque Él es santo y Él es justo. Y su justicia exige el castigo por los pecados contra Él. Noten algunos versículos. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando había pecado en el pueblo de Dios y no se arrepentían, Dios cerraba sus oídos, no lo escucha, y escondía su rostro del pueblo. Qué abominable es el pecado para Dios.
Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salmo 5, 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El mismo Habacuc dice unos versículos más adelante: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, la justicia de Dios demanda un castigo por el pecado del pueblo. Por eso la gravedad del asunto. Eran bebés de pecho, ¿no? Eran personas en pecado apartándose de su Dios, y eso es algo muy grave. Ahora, sin duda esto nos remonta al Calvario, ¿no? ¿Por qué no? En la cruz donde murió Jesús es el lugar donde la justicia de Dios se cumple plenamente, ya que el pecado es castigado en la persona de Jesús. Él carga el peso de nuestro mal y satisface la ira de Dios. Romanos capítulo 13 es un capítulo de los más hermosos de la Escritura, ¿no? 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? Pecado, justicia. También redención en Cristo Jesús. Bueno, en este lugar también hay personas, pienso yo en este momento, cuyo pecado hiede ante la presencia de Dios. Y Dios hará dos cosas. Te castigará en el infierno eterno para que pagues por tu pecado. Porque la paga del pecado es muerte. O aplicará la justicia de Cristo a tu vida si te arrepientes de tus pecados y confías en Él. Solo esas dos cosas. De eso depende tu eternidad, ¿no? Sé una persona cuerda y corre hacia el Señor Jesús y aférrate a su justicia. Él tomará tus pecados y los destruirá, los quitará sobre ti. Lo echará a lo profundo del mar y nunca más te acordará de eso. Por eso cree en el sustituto que Dios proveyó y serás salvo hoy mismo, ¿no? Dios es justo, hermanos. Y el pecado tiene que ser castigado, ¿no? O te castiga a ti, o te apropias de la justicia de Cristo, ¿no? Segundo, algo que también aprendemos de nuestra porción. Aún aquellos que nosotros, ¿no?, etiquetaríamos de peores hombres, como los caldeos, eran lo peor que podía haber. No sé, ya sea hoy sectas diabólicas, blasfemos, el peor hombre que pienses. Aún esos están en manos de Dios. ¿Sí? No quiero decir que Dios está implicado en sus pecados, no, sino que Dios, como soberano, los gobierna a todos, aún a ellos. Ustedes saben, el mismísimo Satanás necesita del permiso de Dios para hacer lo que hace, ¿no? No puede hacerlo por sí solo. No puede. Necesita la aprobación de Dios. Los caldeos no pueden venir contra el pueblo del Señor sin que el Señor los envíe. Eso me da mucha confianza en nuestro Dios, ¿no? Nada de aquello que sucede a sus hijos sucede así porque sí. El permiso de Dios tiene que estar así. Esta mañana en el devocional de Shane Smith leíamos: todo lo que sucede al cristiano es dirigido y gobernado por la providencia especial de Dios para su bien.
Por eso confíen, estimados hermanos, y no teman al mal, no teman. Hay un Dios soberano por encima de todo y todos. Cristo triunfó sobre las potestades. ¿No dice eso Colosenses 2? Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Confía en el Señor. Él es soberano. Y lo último, como el caso de Habacuc, no tenemos la respuesta a todas nuestras interrogantes. Y no la vas a tener tampoco. Y no tenés por qué tenerla tampoco, ¿no? Dios no tiene la obligación de explicarnos todo lo que hace y por qué, ¿no? Señor, ¿por qué mi esposa tuvo que cargar esta enfermedad por tantos años? ¿Por qué la llevaste tan pronto? ¿Por qué mis hijos esto y aquello? ¿Por qué mi situación económica es tan mala? ¿Por qué me hicieron daño? Si bien no tenemos una explicación para todo, una cosa es segura y tenemos certeza. Él tiene el control y sus propósitos siempre son buenos y justos. Eso es seguro, hermano. El profeta entenderá eso luego, pero ¿lo entendemos nosotros hoy? Abracémonos a Él y no lo soltemos. Él sabe lo que hace. Oremos.